Los bosques de manglares en el mundo pierden 2% de su ecosistema cada año como consecuencia del desarrollo urbano en las costas, la acuicultura y la tala. Actualmente, 11 de las 70 especies de manglares se encuentran en peligro de extinción. Esta deforestación encendió las alarmas de científicos por el doble impacto que tiene en el medio ambiente. La destrucción de los manglares no solo acaba con las barreras naturales que dividen la vida marina de la vida terrestre, también termina con los principales almacenadores de dióxido de carbono. Los manglares pueden almacenar hasta 50 veces más carbono que otros tipos de bosque, pero su capacidad de almacenamiento resulta contraproducente cuando se destruyen, ya que pueden emitir a la atmósfera hasta el 10% de dióxido de carbono causado por deforestación, a pesar de que solo cubren el 0.7% de la superficie terrestre. México, Colombia y Ecuador son algunos de los países con más áreas de estos bosques en América Latina. Sin embargo, la extracción petrolera, el turismo, la ganadería, la agricultura, las carreteras y hasta la mala planeación de los puertos son las principales amenazas de los manglares. Los manglares en el olvido de las leyes mexicanas. En México existen marcos regulatorios para la conservación de estos ecosistemas, pero durante los últimos 20 años han quedado como letra muerta porque su aplicación es débil, afirmó el biólogo Jorge Herrera del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Se ha dado de manera no legal una apertura a deforestar para el cambio de uso de suelo para diferentes actividades productivas diferentes a las que se podrían hacer en áreas de manglar. Y esto es no obstante que México tiene una muy buena ley de protección al ambiente, los manglares están en la norma oficial como especies en peligro. Herrera asegura que no existe un esfuerzo colectivo para evitar su deforestación, por lo que el trabajo para restaurar las áreas de manera natural se vuelve más lento y muchas veces es imposible sin una intervención activa. Bueno, en realidad nosotros empezamos a incurrir en la restauración porque veíamos que los proyectos que había de reforestación de manglar no eran exitosos. Entonces, a través de este tiempo, nosotros hemos desarrollado una estrategia, no es una receta, sino es una estrategia en la que, basándonos en el diagnóstico del sitio que tiene el problema, que está degradado, identificar las causas de la muerte y a lo cual le llamamos ecología forense, definimos las acciones específicas que hay que implementar para restaurar. La mayoría de los manglares se ubican en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Aunque cada región tiene sus particularidades, todas necesitan que el agua fluya de manera constante. Por ello, desde hace 13 años trabaja en al menos 8 proyectos para la restauración de la península. Junto a la profesora Claudia Teutli de la Universidad Autónoma de México y el profesor José Luis Andrade del Centro de Investigación Científica de Yucatán, han recuperado zonas hasta en un 80%. A través de la rehabilitación ecológica, la nivelación del terreno y la siembra de semillas o fragmentos vegetales conocidos como propágulos, aceleraron el proceso de restauración. Ahorita llevamos un sitio que sembramos manglar y 3 años después, ahorita ya produjeron hijos, ¿no? O sea, ya son adultos. Y eso normalmente les lleva entre 5 y 10 años. Entonces hemos adelantado, hemos reducido el tiempo del proceso con esta combinación de acciones. Colombia en la carrera por restaurar los manglares. La situación no es diferente en Colombia, donde algunos manglares vienen siendo afectados desde 1960. Aunque se han hecho esfuerzos, los bosques en el litoral pacífico se encuentran en mejores condiciones que los ubicados en el Caribe. La recuperación de los ecosistemas no ha sido tarea sencilla, principalmente por la falta de seguimiento a los proyectos que se ejecutan y el desconocimiento social y biológico de las zonas. Uno de los casos más conocidos es el de la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde la construcción de una carretera en los años 70 interrumpió la circulación de agua, y hasta la fecha no se ha podido restablecer el ecosistema. Así lo señaló José Ernesto Mancera, doctor en Biología Ambiental y Evolutiva de la Universidad Nacional de Colombia. Y cuando construyen la carretera para unir Ciénaga con Barranquilla, pasa por una cosa que se llama la isla Salamanca, interrumpe el flujo de agua dulce marina hacia la Ciénaga y viceversa. Y años después, más o menos en la década de los 70, construyen una carretera pequeña, que no un carreteable,
paralelo al río Magdalena y interrumpe el flujo de agua dulce del río Magdalena hacia la Ciénaga. Ese conjunto de factores pues le dio muy duro a ese manglar. Entonces ahí tenemos un proceso de deforestación gigantesco que todavía no, hemos invertido más de 20 millones de dólares y no hemos logrado, digamos, recuperar el sistema. Ecuador, el modelo a seguir en la región. De manera muy distinta, Ecuador mantiene uno de los proyectos de conservación más exitosos de la región. Después de la deforestación de más de 56.000 hectáreas de manglares en la década de los 80, el gobierno emitió un decreto en el que creó los acuerdos de uso y custodia de los manglares para las comunidades ancestrales. Entre otras acciones, el gobierno obligó al sector camaronero a reforestar el 30% de los manglares dañados por su actividad pesquera. Hoy son 59 acuerdos que protegen a cerca de 69.300 hectáreas de manglares, además de las 72.500 hectáreas que ya cuida el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. En total, el 87% de los manglares en Ecuador están protegidos por el Estado o por alguna comunidad. Así lo confirmó Fausto López, coordinador del Grupo de Investigación, Gobernanza, Biodiversidad y Áreas Protegidas de la Universidad Técnica Particular de Loja. Entonces ahí hay compromisos de lado y lado. Por ejemplo, este acuerdo permite la extracción sostenible de recursos hidrobiológicos. Yo creo que esa es una medida, digamos, exitosa, porque en los estudios que nosotros hemos hecho sí se ve casi en todas las áreas una recuperación del manglar en esas áreas de custodia. No obstante, Ecuador tiene asuntos pendientes por resolver, como el desarrollo de una estrategia para evitar el crecimiento de las ciudades sobre los bosques de manglar. Además, existen omisiones en el control de las emisiones de contaminantes de la actividad camaronera. Para Natalia Molina, bióloga e investigadora de la Universidad Espíritu Santo en Guayaquil, la ciencia debe ser un servicio que contribuya a la protección de las comunidades y sus entornos. Un ejemplo de ello es el primer Congreso de Manglares en América, que realizó Ecuador en 2019 para compartir su experiencia con otros países de la región. La ciencia tiene que responder para resolver los problemas que tienen las comunidades, no para que los científicos se halaguen entre ellos, qué bonito tu estudio. Entonces, estamos para servir a las comunidades porque ellos son los que sostienen el manglar, ellos son los que conocen el manglar. Los ecosistemas costeros han tomado protagonismo durante las últimas 2 décadas en las discusiones ambientales de la comunidad científica, pues su protección es vital para mitigar los impactos de nuevos fenómenos meteorológicos como los huracanes ETA e IOTA que golpearon al Caribe en el 2020.